¿verdad? Hermanos, es un gozo poder estar con ustedes. Ando un poquito mal de la garganta, hermanos. Ayer fue el primer partido de básquet de mi hijo y como todo un padre apasionado al ver a su hijo, pues creo que me puse a gritar más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, si escuchan por ahí, ¿verdad?, que ando un poco mal, entonces me disculpan, hermanos, por ello, pero bueno, son las consecuencias, ¿verdad? Todo tiene consecuencias. Y justamente vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros, cuando éramos niños, no nos metíamos en aprietos, en problemas, ¿verdad? Por justamente ser desobedientes, ¿no? Por ser rebeldes. Y luego entonces nos tocaba pues recibir las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿no? Y es que es inevitable, hermanos, es inevitable saber que la desobediencia tiene consecuencias y la desobediencia tiene disciplina, ¿no? Viene la disciplina. Y con la disciplina, sí, yo todavía recuerdo bastante, ¿verdad?, como la faja era parte de mí, y no porque la llevaba en mi cintura, hermanos, sino porque mi papá la usaba constantemente para poder disciplinarme, ¿verdad? Y inevitablemente entonces la disciplina conlleva dolor, ¿verdad? Sin embargo, la formación entonces no termina cuando crecemos. No termina ahí. La disciplina, la corrección y el crecimiento no terminan cuando llegamos a la adultez, sino que Dios sigue trabajando en nuestra vida. Dios sigue obrando en nuestras vidas, y no como un juez frío, no como un jurado que no tiene amor, sino como un padre que ama y corrige a sus hijos. Yo quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente, miren qué interesante, pensando en esto de la disciplina. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues, dice, de su corrección. Miren qué interesante. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Qué interesante, miren la disciplina amorosa del Señor. Y precisamente, hermanos, esa es la atmósfera del Salmo 6. Esto es lo que rodea el Salmo 6. Un creyente, un piadoso, un temeroso del Señor, entonces, que está atravesando por la disciplina del Señor. Y David en el Salmo 6 está reconociendo que en lugar de huir o resistirse a la disciplina del Señor a causa de su pecado, en lugar de hacerse un lado y alejarse de Dios, David lo que está haciendo más bien es corriendo hacia la disciplina del Señor. Estoy seguro que ninguno de nosotros corríamos tan apasionadamente hacia nuestros padres a que nos disciplinaran, ¿verdad que no? No lo hacíamos. Pero mire qué importante aquí, que David, en lugar de alejarse de la disciplina del Señor, David corre hacia el Señor humillado para suplicar su corrección, para suplicar no solo la disciplina, sino que la restauración. Y lo que hoy vamos a mirar en este salmo, entonces, hermanos, es que la disciplina de Dios, cuando Dios nos disciplina, nosotros podemos encontrar esperanza. Porque detrás de todo eso, hermanos, detrás de la corrección del Señor, cuando nosotros pecamos, hay gracia. Hay gracia, que lo que busca entonces es traer sanidad a nuestro corazón. ¿Le parece entonces, hermanos, si oramos antes de seguir abordando este maravilloso salmo? Oremos al Señor. Padre bueno y Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos ante ti, Señor, y hoy estamos aquí juntos como iglesia, Señor, recordando primeramente que venimos aquí para conocer y alabar y exaltar las grandezas de tu nombre, Señor, pero también para ser confrontados con nuestro pecado, porque tu palabra, Señor, inevitablemente tiene ese efecto en nosotros, que cuando nosotros nos miramos en ella, Señor, vemos como a un espejo todas nuestras imperfecciones.
Y lo que podemos ver en ella, Señor, es cuánto pecado hay en nosotros, Señor. Y la necesidad que tenemos de que tú nos restaures, Señor. Por eso en esta mañana, así como David oraba, Señor, y suplicaba misericordia y perdón, nosotros también queremos pedirte perdón por nuestros pecados. No queremos ser irrespetuosos, Señor. Como que si no tuviéramos de qué arrepentirnos, Señor. Como iglesia, Señor, en general, perdona nuestros pecados, porque tal vez no estamos haciendo lo que tú demandas que se tiene que hacer como iglesia, Señor. Razón por la cual, Señor, suplico que perdones todos nuestros pecados en esta mañana y que permitas que tu Espíritu Santo también nos confronte, Señor, con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Y bien, hermanos, por mientras vaya buscando en su Biblia, Salmo capítulo 6, Salmo capítulo 6. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Y hermanos, pues estamos llegando entonces a la sexta instrucción, ¿sí? ¿Recuerdan el título de la serie? ¿Sí? Instrucciones para la vida. Eso es lo que estamos viendo. Un estudio entonces en los primeros 10 capítulos del libro de los Salmos, para que nosotros aprendamos una sola cosa: a vivir con sabiduría en este mundo por mientras nuestro Señor Jesucristo regresa. Esa es la intención. La intención de los Salmos es recordarnos eso, darnos sabiduría para poder vivir a la espera de nuestro Redentor, a la espera de Cristo. Así que vaya conmigo, Salmo capítulo 6, versículo 1, dice así: Jehová dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Interesante. Y hoy vamos a estar viendo entonces en este salmo el tema o la instrucción: pide misericordia a Dios. Pide misericordia a Dios. Y hasta ahora entonces hemos visto 5 instrucciones de parte de Dios a lo largo de estos primeros capítulos del libro de los Salmos. Y como decíamos entonces, esto nos enseña a vivir con sabiduría mientras Jesucristo regresa. Y hoy vamos a considerar entonces justamente esto. Pero es interesante, hermanos, es interesante aquí, como ustedes pudieron leer y no sé si lograron observar, en los salmos anteriores David nos mostró distintos escenarios de aflicción. ¿Se acuerdan? Distintos escenarios. Primero, la rebelión de su hijo y la traición directamente de su casa. Lo vimos en el Salmo 3. Luego, el ataque de las personas influyentes, los nobles, los que están en realeza. Lo vimos en el Salmo 4. Y en el Salmo 5 entonces, después de la oposición de la realeza, de los nobles, vemos entonces que David habla de las personas en general, ¿sí? Eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, en cada caso observamos entonces cómo las luchas que David tenía, estas luchas externas que giraban alrededor de David, provocaban dolor y agonía en la vida del salmista. Pero en el Salmo 6, hermanos, en el Salmo 6, David reconoce una batalla más profunda, un problema aún mayor. ¿Cuál es este? La batalla interna. David ahora nos va a presentar la batalla interna que él tiene con su propio pecado. Él entiende que su propio pecado es el motor de un sufrimiento aún mayor, aún más grande. Porque su pecado está afectando su comunión con Dios. ¿Me doy a entender?
En los otros salmos, las aflicciones caían sobre David, y sí, él estaba en lamento, en dolor, pero ahora su propio pecado, hermanos, está afectando su comunión con Dios. Y para David no hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. Por eso es que David pide misericordia y suplica la disciplina de Dios. Mientras los otros salmos podemos ver cómo David se va acercando al Señor, aquí vemos entonces cómo Dios se aleja de David a causa de su pecado. ¿Sí? Por eso es que David pide esa amorosa corrección paternal de parte de Dios para que lo restaure, para que pueda tener esa comunión de nuevo con Él. De esa manera, hermanos, el Salmo 6 entonces inaugura uno de los capítulos históricos de los llamados salmos de penitencia. Así se conoce a estos salmos. Mejormente en nuestro lenguaje sería conocido como un salmo de arrepentimiento, y hay 7 en la Biblia, en el libro de los salmos: el Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, 130 y 143. Ahora, cada uno de ellos, hermanos, describe la aflicción del piadoso cuando reconoce que ha ofendido a Dios. Cada uno de estos 7 salmos que les acabo de decir son una confesión de arrepentimiento con humildad. No obstante, a diferencia de otros salmos como el Salmo 51, por ejemplo, el Salmo 6 no nos va a decir explícitamente cuál es el pecado de David. El Salmo 6 no nos dice, no menciona de forma explícita cuál es el pecado. Sin embargo, hermanos, aquí David está reconociendo que el dolor que él está sufriendo es a causa de su pecado. Y por ello entonces lo que David pide al Señor es que él sea restaurado a través de la disciplina. De esta manera entonces la culpa, la agonía y la misericordia, David entiende que Dios lo que está haciendo es que Dios lo está tratando como un padre amoroso, y que Dios entonces, miren bien, está usando la disciplina para poder atraer a David nuevamente hacia una comunión con él. Qué interesante. No sé si usted había visto la disciplina de esa manera, pero la disciplina de Dios, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca a Él. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a ver aquí la proposición. Entonces, en esta mañana vamos a ver entonces 3 cosas que ustedes pueden hacer cuando están pasando por la disciplina de Dios. 3 cosas importantes que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos atravesando ese momento difícil, cuando estamos siendo disciplinados por Dios y nos duele tanto, que tenemos que hacer para poder restaurar esa relación con el Señor. La primera de ellas, entonces, lo que usted tiene que hacer es clamar por humildad, clamar con humildad al Señor, levantar su voz al Señor, reconocerlo a Él. Segundo, usted tiene que confesar su causa, confesar cómo se siente, confesar su pecado al Señor. Y número 3, usted tiene que confiar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted tiene que confiar en Dios en medio de su disciplina, porque solo en Él hay esperanza para ese dolor entonces que Dios nos infringe cuando nosotros caemos en pecado. ¿Les parece? Entonces vamos a ver ahí en los versículos 1 al 3 esta primera acción que nosotros tenemos que hacer cuando caemos en la disciplina de Dios. Miren ahí los versículos 1 al 3, leámoslo de nuevo. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues ¿con qué? Con tu ira. Y hermanos, cuando la mano de Dios entonces cae sobre nosotros en disciplina, nuestra reacción, esto es lo que comúnmente nosotros hacemos, es que suele ser alejarse de Él o quejarnos, porque sentimos que la disciplina es injusta sobre nosotros, ¿sí? Sin embargo, el Salmo 6 nos enseña un camino mejor. Nos enseña que lejos de alejarnos de Dios en medio de la disciplina, lo que tenemos que hacer, lo que el piadoso hace, es acercarse al Señor, correr hacia Él para ser restaurado.
Porque aquí hay una intención, hermanos. Y esta primera sección, entonces, descubriremos cómo David, al clamar a Dios, él reconoce su necesidad de arrepentirse de sus pecados. David reconoce su necesidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque David sabe a quién tiene enfrente. ¿Recuerdan lo que mirábamos el domingo pasado? David sabe y conoce la santidad de Dios, y David sabe que Dios no tolera el pecado. Y literalmente ahí, hermanos, podríamos decir, cuando él dice: oh Jehová, no me reprendas en tu enojo, realmente, hermanos, podríamos entender esto de esta manera, viendo todo el contexto del Salmo, como un ruego muy fuerte. La idea ahí es: deja, Señor, deja de reprenderme, deja de castigarme. Eso es lo que realmente está diciendo el salmista ahí. Y por más fuerte que tal vez podamos escuchar estas palabras, vamos a ver entonces cómo esta súplica inicial tiene sentido a lo largo de todo el Salmo. Porque noten que David, antes de exponer su miseria, antes de decir: no me reprendas en tu enojo, no, deja de castigarme en tu ira, David establece un enfoque teocéntrico, o sea, es decir, Dios es el centro de su oración, y así debe de ser en nuestra vida. Miren ahí, la palabra Jehová al inicio enfatiza eso, hermanos. Y esto nos enseña, hermanos, que el arrepentimiento genuino comienza viendo hacia Dios. Cuando usted está arrepentido, usted no comienza a excusarse. No comienza a excusarse, sino que comienza viendo hacia Dios. Un amigo dice que no debemos estar como gatos panza arriba, ¿sí? Tratando de excusarnos. ¿Sí? Debemos entonces mirar hacia Dios y no tratar de excusarnos. Ahora, al profundizar en la oración de David, notamos dos realidades aquí. Miren, primero, la naturaleza del ruego. El uso ahí de la frase no me reprendas, o deja de reprenderme, o deja de castigarme, no es una exigencia, es una súplica, es un ruego que reconoce, hermanos, o sea, David está reconociendo que él merece ser corregido por Dios. ¿Me doy a entender? David no está diciendo: yo no merezco esta disciplina. David dice: yo la merezco. Y si usted puede ver, hermanos, aquí la disciplina ya empezó. David no está diciendo: no me vayas a castigar, sino deja de hacerlo. ¿Me están captando? David está diciendo: deja de hacerlo. O sea, la disciplina ya está en la vida de David. Por eso es que David, hermanos, pide tanta misericordia en su trato. Por eso David se dirige hacia Dios pidiéndole misericordia, porque David ya está enfrentando la disciplina de Dios. Y David lo que quiere es que Dios se detenga, que deje de disciplinarlo. Ahora, lo segundo que vamos a ver, hermanos, es la manera aquí, hermanos. Miren ahí. Al pedir entonces que no sea reprendido en su enojo, ven en su Biblia, dice: no me reprendas en tu enojo, no me castigues, dice luego, en tu ira. ¿Ven esto? Y ahí la palabra castigo, hermanos, tiene implicaciones de corrección, ¿sí? Dios está corrigiendo. Pero aquí, hermanos, David no busca entonces anular el juicio de Dios, sino que lo que David está pidiendo es que Dios no se aparte de él, que Dios no lo deseche como desecha al malvado. ¿Recuerdan? Capítulo 5, versículo 5 lo vimos ayer. Dios desprecia al incrédulo, al inconverso. Dice que el inconverso no puede estar ni una noche presente en la presencia del Señor. Entonces David lo que dice cuando dice: no me reprendas en tu enojo, en tu ira, literalmente lo que está diciendo es que no te alejes, o sea, que tu presencia no se separe de mí, porque no lo podría soportar. Eso es lo que está diciendo David. Y hermanos, nosotros aquí a veces, y yo mientras pensaba en esto, nosotros no podemos entender muchas veces la magnitud de estas palabras, porque hoy en día el Espíritu Santo mora y reside en nuestros corazones. ¿Me explico? Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo entraba y salía de las personas porque su función no era morar dentro de la persona constantemente,
sino que tenía otras funciones de capacitarlo, de regenerar su mente para poder reconocer a Dios, pero no moraba constantemente en la vida de la persona. Ahora, entendiendo eso, hermanos, ahora ustedes entienden la agonía de David. David está experimentando algo que nosotros jamás hemos experimentado, porque estamos bajo la gracia del Señor. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Recuerdan la promesa de Cristo? El Consolador, es necesario que yo me vaya para que venga Él, y el que estaba con vosotros ahora estará en vosotros. ¿Ven la idea? Nosotros no sentimos lo que David está sintiendo acá, hermano. Pero esto es una profunda agonía, porque David lo que está sintiendo es el rechazo de Dios, y lo que Dios está diciendo es: te dejo a tus anchas en tu pecado. Y David dice: deja ya de hacer eso, yo necesito tu presencia constantemente. ¿Sí? Eso es lo que David está diciendo. Y esa es una lección para nosotros hoy, que aunque Dios y el Espíritu Santo moren en nuestros corazones, si nosotros con nuestras actitudes podemos entristecer al Espíritu Santo y dejar de tener comunión con Dios, lo que igualmente nos debería de llevar a arrepentirnos, hermanos, a arrepentirnos. Porque muchas veces lo que pedimos en medio de la disciplina es que Dios quite el problema, quite la enfermedad, quite el dolor, quite el sufrimiento, pero no necesariamente es lo que el Salmo nos está diciendo aquí. El Salmo nos está diciendo que el hombre piadoso lo que pide en medio de la disciplina no es que Dios quite el castigo, sino que Dios obre en medio de esa disciplina y haga que su corazón sea ensanchado. ¿Recuerdan? Salmo capítulo 4, versículo 1. Hazme ensanchar, dice el salmista. Porque lo que David entiende aquí, que lo más importante para él es tener una comunión genuina con Dios. Eso es lo que David entiende aquí. Y él pide entonces que Dios trate con su vida. Porque, hermanos, nuestra esperanza no debe ser la ausencia de la disciplina, hermanos. Cuando nosotros pecamos, necesitamos entender que necesitamos ser disciplinados. Sí, como hablábamos al inicio, un padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Cuánto Dios, que nos ama eternamente y ha dado a su hijo, cuánto no más nosotros amar esa disciplina de un Dios santo? Un Dios que no nos trata en su ira. Ahora, entendiendo este concepto de alejamiento de David, entendiendo este enfoque de David en Dios, nosotros ahora vamos a poder ver la urgencia en el versículo 2 del clamor de David. Miren ahí, el versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y ahora miren esta dinámica del ruego, miren cómo se mueve. El salmista sigue apelando al carácter del Señor. Él sigue apelando, otra vez dice: oh Jehová. Está repitiendo enfáticamente que sabe que él ha dañado la relación que Dios ha establecido entre él y Dios. David reconoce, porque, hermanos, explícitamente 5 veces, hermanos, si usted lee ahí en su Biblia, 5 veces en los primeros 4 versículos David menciona a Jehová, 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 Jehová. David sabe, hermanos, sabe, como un niño cuando ha fallado, cuando ha desobedecido, sabe que ha pecado en contra de Dios, y por eso menciona el nombre del pacto. Por eso menciona a Jehová, porque él sabe que ha pecado contra Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que el fundamento entonces de nuestra oración no es mi propia justicia. No es mi propia justicia, sino la confesión de una incapacidad total de parte de nosotros. Nosotros somos incapaces de poder hacer algo frente a esta disciplina. Y esto entonces, en el verso, vemos que se mueve en 2 direcciones. Primero, por un lado, la petición, y por el otro lado, el fundamento. Miren ahí la petición de David. Dice: ten piedad de mí, o en sus Biblias dice: ten misericordia de mí. La idea aquí es de un favor, no como quien tiene méritos. Miren que David no se acerca a Dios, porque aquí se intensifica la cosa, hermanos. Si los primeros dos oraciones del versículo 1 tienen ya un lenguaje intensivo, aquí, hermanos, se intensifica aún más la súplica de David.
¿sí? Y él se acerca no como quien tiene méritos. Y después dice entonces, sáname. ¿Logran ver ahí? Sáname, restáurame, es la idea. Entonces, hermanos, aquí David nos está mostrando que su necesidad pasa del favor a la restauración. Miren que David no se queda solo en decir, quita la disciplina, sino que David pide ¿qué? Pide restauración. Pide restauración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David sabe que Dios se ha alejado de él. David sabe que Dios se ha distanciado de él. Por eso la restauración es tan necesaria. Miren las dos razones que David nos da. Miren aquí, la primera es porque yo estoy debilitado. ¿Logran ver ahí? Esta es la primera razón. Esto convierte el ruego entonces, hermanos, en una confesión personal. David está agotado literalmente. O sea, David está diciendo, es insoportable estar lejos de tu presencia y estar recibiendo esa disciplina tuya. Estoy agotado completamente, esa es la idea. Y vemos aquí, lo segundo es, dice, porque mis huesos están estremecidos. ¿Ven aquí? David describe aquí, hermanos, un quebranto físico. Un quebranto físico, un dolor causado por la culpa de su pecado. Y muchas veces, hermanos, esto es una realidad en nuestra vida. El pecado inevitablemente, hermanos, se va a reflejar en nuestro cuerpo. Eso es lo que David está diciendo. David, recuerda en el Salmo 51, cuando callé, mi cuerpo y mis huesos se enmudecieron. La idea es que su cuerpo se vio afectado de tal manera por su pecado que David ya no tolera más. Esa es la idea. Dice, estoy estremecido. Describe un quebranto insoportable. Su cuerpo físicamente ya no lo tolera, ya no lo soporta. ¿Sí? Y esto es una expresión, hermanos, porque David sabe contra quién ha pecado. David sabe que no ha pecado contra cualquier persona. David sabe que ha pecado con aquel que mora en la santidad completa. Hermanos, el salmista no intenta ocultar su debilidad como muchos de nosotros, como los arrogantes que miramos en el Salmo 2, sino que David viene, hermanos, y usa su debilidad como una herramienta para poder suplicarle a Dios. Miren qué impresionante, ¿no? David está utilizando su dolor, su agonía, su tristeza como una herramienta para poder acercarse a Dios y suplicarle misericordia. Porque David está al borde del colapso y necesita ser restaurado. El incrédulo no le importa si está lejos de Dios, si no se acerca a Dios. Pero el verdadero piadoso reconoce que todo su ser llega a colapsar si Dios no restaura la relación con él. Miren lo que nos lleva al versículo 3. Miren cómo David expresa ese colapso total. Dice el versículo 3: mi alma está también muy turbada. Aquí turbada, hermanos, es la misma palabra que leímos en el versículo 2, que dice estremecen. Y tú, Jehová, luego dice David, ¿hasta cuándo? La idea otra vez ahí es, mis huesos se han estremecido y mi alma se ha estremecido. ¿Ven el énfasis? O sea que David pasa de lo externo a lo interno, hermanos. Aquí el sufrimiento deja de ser físico. El pecado ya no solo está afectando su cuerpo, sino que está llevando a un colapso total del ser de David, del interior de David, a causa de la disciplina. De esta manera el dolor físico funciona entonces como una señal de la angustia que David está experimentando espiritualmente hablando. Ahora, no estoy diciendo que las enfermedades, que los problemas de la vida siempre son consecuencias del pecado. No estoy diciendo eso, porque si no caeríamos en el mismo error de los amigos de Job, que creyeron que Job estaba sufriendo a causa de su pecado. Pero hermanos, aunque esto sea una realidad, no podemos evitar examinar nuestra vida
cuando estamos teniendo ciertos problemas como esos y pensar si es que Dios está tratando con mi vida porque estoy viviendo en pecado, ¿me entienden? Tenemos que examinar nuestra vida para saber si es que Dios está tratando con nosotros a causa de nuestro pecado. Y David expresa, entonces mi alma está estremecida, miren ahí, en gran manera. Esto intensifica, hermanos, intensifica lo que David está pasando. Es cierto, hay un problema físico, pero lo espiritual es aún peor, dice David. Es aún peor sentir la agonía de padecer tu ira, Señor. Por eso, ¿entienden? Por eso es que David dice, deja de reprenderme, porque la agonía es tanta, hermanos, porque está afectando, miren ahí, mi alma, el ser interior, donde el hombre maneja todas sus voluntades y sus pensamientos. Y aquí el Salmo, hermanos, ante tal agonía, ante tal dolor, hace un quiebre, miren ahí, hace como una pausa. Él dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Y ¿y tú, Jehová, hermanos, interrumpe el lamento de David? Interrumpe el lamento de David y pasa la mirada, el dolor, hacia el único que lo puede quitar. David entiende que como su agonía es producto de su propio pecado y está afectando su alma, David entiende que al único que puede voltear es al único que puede restaurar el alma. ¿Sí? Porque aquí, hermanos, para tratar con el pecado, usted no lo va a lograr tratar con las cosas que hay en este mundo, con las filosofías de este mundo o con los programas que este mundo pueda ofrecerle a usted. David entiende que la única manera de tratar con esa agonía producida por su pecado es voltear hacia arriba otra vez, es mirar hacia Dios. Y esta es la tercera vez, hermanos, que David menciona la palabra de Jehová. Él entiende, él sabe a quién mirar y sabe contra quién ha pecado. Y finalmente la oración, miren ahí, termina con una palabra bien interesante, con una expresión bien importante. David dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto, hermanos, en el lenguaje hebreo es una expresión, es una figura retórica. Y se usa, hermanos, cuando alguien está diciendo algo, como lo que vimos en David, que dice, y mi alma está estremecida en gran manera, y tú, Jehová, luego dice, ¿hasta cuándo? Bueno, esta expresión es una expresión que se usa cuando ya no hay más palabras que decir. Es tanta la agonía de David. David se sentía tan adolorido, tan angustiado, tan agobiado por su pecado y la ira de Dios, que David se queda sin palabras. Esa es la idea. Cuando te quedas sin palabras delante de Dios a causa de tu pecado, David ya no haya más que decir, sino que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Como una expresión de dolor, como una expresión en donde David ya no haya que hacer a causa de su pecado. Pero lo que nos muestra también es que David está confiado entonces en que Dios escucha su oración. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 1? Salmo 5, versículo 1, perdón. Que Dios escucha no solo tus palabras, sino que escucha también que tus gemidos. ¿Recuerdan? Esas cosas, ese dolor, esa tristeza que no podemos decir con palabras. Solo que ahora la tristeza en el Salmo 5 era externa por las circunstancias de la vida. Ahora David se queda sin palabras y está tan agobiado, pero es por su propio pecado. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Estamos comprendiendo? Para el piadoso, hermanos, el pecado lo destruye de afuera hacia adentro. El piadoso se ve inevitablemente, hermanos, cansado y agobiado de su pecado. Ahora, paréntesis ahí, si a usted no le agobia su pecado, examínese. Yo creo que deberíamos examinarnos. Si nuestro pecado no causa esta respuesta, si yo peco y peco y peco y vuelvo a pecar, tendría que examinar mi vida si realmente estoy amando al Señor. Porque un piadoso inevitablemente va a correr a los brazos de Dios para ya no seguir pecando. O sea, lo que David quiere y lo que David anhela es misericordia para no pecar más.
¿Deseamos eso, hermanos, para nuestra vida? Claro que sí, hermanos. Porque con el pecado nosotros no podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos en pecado, somos incapaces de entender la voluntad revelada de Dios en su palabra, ¿me entiende? Y si usted no puede entender la palabra de Dios, usted no puede cumplir el propósito por el cual Dios lo ha dejado en este mundo. Es decir, usted no puede vivir Salmo 1, versículo 3. Ser como un árbol plantado en aguas que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Si usted vive en pecado, usted no va a poder ser como ese árbol plantado. Y debemos examinar nuestra vida. Nos recuerda que estamos entonces ante las manos de aquel que no solo escucha mis palabras, sino que escucha mi gemir. Y de acuerdo a esta verdad, hermanos, no hay razón para no buscar la disciplina de Dios. Cuando usted esté en pecado, busque la disciplina de Dios. No la rechace, ámela, acérquese a Dios. Cuando usted esté pasando por la disciplina, no la rechace. Es más, haga lo que David va a hacer ahorita. Confiese al Señor su causa. Miren el punto número 2 entonces de esta mañana. Confesemos nuestra causa a Dios. Y esto es importante porque después de la súplica, después del clamor, David nos va a presentar sus razones, sus argumentos ante el Señor. Y miren que todos estos argumentos que David nos va a presentar, todos estos argumentos no son una presentación de méritos propios de David, sino que son una exposición clara de cuál es la realidad de David en su vida. Y vamos a ver entonces, hermanos, cómo el piadoso apela con urgencia al único que sabe que puede restaurarle, aquel que le ha dado de su amor leal. Miren otra vez. Y hermanos, de aquí en adelante, hermanos, van a estar viendo este concepto de amor leal o misericordia, como dicen sus Biblias, a lo largo del libro de los Salmos. Porque este es el centro. Si nosotros podemos vivir en este mundo con sabiduría, con revelación de la palabra de Dios, es porque Dios ha sido fiel a sus pactos, hermanos. Cumplió el pacto todas las veces, hermanos. Él se mantuvo fiel en cada instancia de la historia. La mayor manifestación de esa fidelidad fue la encarnación de Jesucristo. Dios ha estado fiel. Y justamente miren ahí, lo primero que vamos a ver en el versículo 4 es el fundamento de David. El fundamento de David está en Jehová mismo y en ese amor leal que Dios ha mostrado. Miren el versículo 4: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, dice el versículo 4. Ahí literalmente vuélvete tiene la idea de regresa. ¿Ven aquí? Regresa, oh Jehová, rescata mi alma. Entonces, miren que después de la súplica de David, cuando dice, deja de reprenderme, deja de castigarme, ¿recuerdan la idea? Es que Dios se estaba alejando de David, lo estaba dejando solo. David, ¿qué es lo que pide? Regresa. ¿Ven qué impresionante? Regresa, oh Jehová. Porque David sabe que él debe confesar su causa al único que puede ayudarle. Y miren cómo estas tres palabras, hermanos, intensifican la súplica de David. Miren aquí estas tres palabras: regresa, rescata y sálvame. Hermanos, aquí es impresionante, porque esto va como en escala y David está siendo cada vez más intenso en su ruego. Señor, ayúdame. Ese regresar, hermanos, implica que David percibe ese alejamiento de Dios, pero enseguida dice, rescata mi alma. Esto sugiere una liberación del ser interior de David. David lo que está diciendo es, rescata mi alma del pecado que yo he sostenido, perdóname y restáurame. Eso es lo que trata de decir cuando dice, sálvame. Sálvame, reconociendo que su cuerpo, su mente, de la intervención de Dios. David está urgido para que Dios intervenga en su vida. Y la progresión es clara aquí, hermanos. Dios debe de volver, Dios debe de actuar y Dios debe de salvar, es la idea. ¿Por qué? ¿Por qué Dios debe hacer esto? Porque David sabe que él no puede sostenerse por él mismo. Porque él ha pecado ¿contra quién? Contra el Santo. David sabe que ha pecado
contra el ser más grande y maravilloso que pueda existir, el dueño de todo, el creador del universo. Él sabe que ha pecado contra de Jehová. Por eso, hermanos, la base del fundamento de David se encuentra aquí. Dice, por causa de tu amor leal. Es increíble. Miren que David se acerca a Dios no apelando, Señor, perdóname porque yo soy bueno. Mira que yo ayudo a mi vecino. Mira que yo soy bien servicial en la iglesia. Mira que yo soy bien generoso. Miren que David no se acerca pidiendo a Dios perdón, mostrando sus propios méritos. David se acerca suplicando perdón a Dios. ¿En base a qué? En base al carácter de Dios. Porque David conoce quién es Dios. Cuando nosotros no conocemos quién es Dios, ni siquiera conocemos a quién hemos ofendido con nuestro pecado, nuestra oración nunca va a ser así, hermanos. Nuestra oración de arrepentimiento va a estar carente de fundamentos. Necesitamos entender quién es Dios para poder pedir perdón por nuestros pecados. Hermanos, tenemos que recordar esto: si nosotros somos escuchados por Dios, es porque Él es fiel para con nosotros. Es porque nosotros hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Es la única razón por la cual nosotros somos escuchados por Dios. Es la única razón por la cual los impíos no pueden venir ante Dios, no pueden orar a Dios, porque Dios no escucha al incrédulo. ¿Recuerdan el Salmo 5? No pueden durar ni siquiera una noche en la presencia de Dios. Dios no escucha las oraciones de las personas que no se han arrepentido, que no viven bajo su temor. Pero miren que usted y yo sí podemos venir ante la presencia del Señor y ser escuchados por esto. No porque seamos buenos, porque otra vez, hermanos, como terminamos el Salmo 5 la semana pasada, no hay nada bueno en nosotros, hermanos. La diferencia entre nosotros, los que hemos sido salvos por Cristo, no se trata en nosotros, se trata de la obra de Dios. La diferencia entre el incrédulo y mi persona, o el incrédulo y ustedes, los que son creyentes, es nada más y nada menos la gracia que Dios ha puesto por medio de Cristo Jesús, que los ha rescatado de sus pecados. Pero si no, estaríamos en la misma condición. Por eso no se trata aquí de un desprecio al incrédulo, sino de hacerle entender al incrédulo que la única manera de recibir el perdón de sus pecados es arrepentirse de sus pecados, es reconocer la santidad y de cómo mi pecado ha ofendido totalmente a Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y tú vives una vida de pecado, ese es el momento para arrepentirte de tus pecados. Y hermanos, David nos muestra entonces que cuando pecamos en contra de Dios, no hay otra cosa que hacer más que correr hacia Él por su gracia. Y David aquí nos corrige, hermanos. David corrige nuestra oración. Nosotros no negociamos con Dios. No negociamos con Dios. Nosotros suplicamos a su nombre. Suplicamos su fidelidad. Eso es lo que hacemos, hermanos. Ahora, ¿por qué suplicamos su fidelidad? Por el propósito que vamos a ver ahora en el versículo 5. Miren ahí el versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dice David. Y ahí, hermanos, David está enfatizando su argumento. Yo pido misericordia, apelo a tu amor real, porque ciertamente, está diciendo, David está enfatizando aquí un hecho. Ciertamente, dice él, no hay en la muerte un recuerdo de ti. Aquí la palabra recuerdo no describe amnesia, hermanos, sino que David está diciendo lo siguiente. Preste atención, es como que David esté diciendo, Señor, si yo muero bajo esta disciplina, se acaba mi oportunidad de testificar de tu gloria ante los hombres. Eso es lo que está diciendo David. David está diciendo, dame la oportunidad, porque si yo parto de este mundo, Señor, me quedaré sin esa oportunidad de poder testificarle al mundo entero de las maravillas que tú has hecho. Y de hecho, hermanos, esta palabra recuerdo tiene un aspecto, hermano, una idea de arrepentimiento. David está arrepentido.
Y David lo que le pide a Dios, hermanos, que perdone su pecado, no es, hermanos, para vivir una buena vida. Miren, David no dice, perdona mi pecado y déjame vivir para poder tener una vida exitosa, para poder ser un gran empresario, para ser un gran erudito, para tener la mejor casa. David no le dice eso. Miren lo que dice: en el Seol, ¿quién te alabará?, dice David. David está pidiendo una oportunidad de vivir, porque David sabe que su propósito es adorar a Dios, es ser un adorador en este mundo, es ser un testigo fiel de la obra de Dios en este mundo, hermanos. Por eso que Jesucristo decía que nosotros somos la luz y la sal de este mundo, hermanos. Hermanos, si usted pide una oportunidad de vida, si su oración es que Dios le dé vida a usted, pida vida no para cosas vanas, hermanos. Pida vida para ser un instrumento para la gloria del Señor. Pida vida para que la gente pueda ver en usted el reflejo de Jesucristo en su vida. No pidamos vida para vivir en las vanidades de este mundo, porque este mundo se va a acabar, hermanos. Pidamos vida para vivir para la gloria de Dios. Y David nos corrige aquí. Si pedimos vida, es para servir a Dios. Si pedimos ser liberados del pecado, es para que no falte un adorador aquí en la tierra. Es para que no falte alguien que publique la gloria del Señor, que comparta las buenas nuevas de Jesucristo. Como Pablo, hermanos, yo pienso aquí, Filipenses 1:21 es casi un eco de este versículo, hermano. David dice, para mí el vivir es ¿quién? Y el morir es ¿qué? Pero miren que el versículo 24 dice, si me quedo en este mundo, es mucho mejor estar con el Señor, ¿sí o no? Amén. Yo quisiera irme a la presencia del Señor ya. Es mucho mejor estar en la presencia de Dios que estar sufriendo en este mundo. Claro que sí, Pablo lo sabe. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y si yo vivo, no es para vivir en las vanidades de mi vida. Si yo vivo, no es para vivir lo que yo quiera. Si yo vivo, es a causa de vosotros, dice Pablo, para poder seguirles enseñando, para ser ¿qué? Un testigo fiel de la gloria de Dios. Hermano, ¿estás pidiendo de esta manera al Señor? ¿Estás pidiendo que tu vida, que Dios quite la disciplina de tu vida para poder vivir para la gloria de Dios? ¿O estás pidiendo simple y sencillamente que Dios quite el problema que te agarrea, sea enfermedad, sea dificultades económicas, sea falta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Si quieres que Dios quite eso para seguir viviendo una vida vana y viviendo en tu pecado y en tu propio deleite, tú estás viviendo sin propósito. El propósito principal por el cual hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz es para vivir para la gloria de Dios, hermano. No para vivir para nosotros mismos. No vivimos para nosotros mismos. Ahora, cuando ya reconocemos el fundamento, miren, recuerdan el versículo 5, el versículo 4, cuando ya reconocemos que si venimos ante la presencia de Dios es por su amor leal, y que si venimos a pedir perdón es con el propósito de alabar a Dios y ser testigo en este mundo, ahora sí, presenta tus evidencias al Señor. Presenta lo que te aflige. Miren ahí, David comienza a evidenciar su condición cuando dice, cansado estoy a causa de mis suspiros. Su Biblia dice así, me he consumido a fuerza de mi gemir, dice Pablo. Ve, dice el salmista. Y aquí el salmista, hermanos, muestra su condición. Hoy sí, miren, casi cuántos, 5 versículos después. Y nosotros no, nosotros al inicio. Señor, mira que yo estoy así ahorita, aquí. No, hay un orden en la oración, hermanos. Hay un orden aún cuando oramos. Hasta el versículo 6, David empieza a expresar su condición. Él está desgastado, pero no por un esfuerzo físico, sino por su constante gemir interior. Miren ahí lo que dice, todas las noches hago nadar mi cama, es la idea ahí. Esa cama está empapada. ¿Cuántos de ustedes han estado en un momento así a causa de su pecado? Todos, ¿no? Que hemos clamado al Señor, gemido al Señor de tal manera que ya no podemos estar acostados en nuestra almohada porque están empapadas de lágrimas. Y aquí nos muestra, hermanos, el dolor, la agonía que es estar bajo la ira de Dios, hermano.
Ahora, como yo les decía en el versículo 2, tal vez nosotros no experimentemos de tal magnitud como David lo está experimentando, gracias a la gracia del Señor. Pero a veces es un problema para nosotros los creyentes, hermanos, que ignoramos la ira del Señor y el castigo del Señor. Estamos tan familiarizados con la gracia del Señor que cuando llega la ira y la disciplina del Señor, lo primero que buscamos es alejarnos de Él. Y David nos dice: no, busquen al Señor, es el único que puede comprender tus lágrimas. Miren ahí, todas las noches habla de lo duro y de lo difícil que es sentir la ausencia de Dios. Hermanos, si tú te has encontrado en una situación similar, yo he pasado por esto, en donde sientes la agonía, sientes la separación, el alejamiento de Dios en la comunión contigo, porque no te has arrepentido de tu pecado. ¿Sabes cuán duro es esto, hermanos? La repetición de la idea ahí: con mis lágrimas empapo mi cama. La cama ahí, hermanos, que debería ser el refugio del alivio. ¿Recuerdan Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré. La cama, que se supone que era el lugar en donde el salmista venía y descansaba confiado en el Señor, ahora dice David, miren, en cuanto a las aflicciones externas, David podía irse a acostar tranquilo. Pero cuando se trata de su propio pecado, que está afectando la comunión con Dios, David dice: yo no lo soporto. No soporto vivir en pecado, porque no soporto la ira tuya. Señor, necesito que tú me restaures. Y miren qué interesante, porque David aquí, hermanos, el llanto no sustituye la oración. David está orando aquí. Esta es una oración. Otra vez, hermanos, si usted no sabe qué orar cuando quiere arrepentirse de sus pecados, este es un buen salmo. Hasta ahorita hemos visto diferentes salmos, 3, 4, 5 y ahora el 6. Puede orar ese salmo durante la semana para diferentes ocasiones, hermano. Tenga ahí a mano estos salmos para orar al Señor. Recuerde entonces que usted puede perseverar en hablar con Dios por la gracia que usted ha recibido en Cristo. No se olvide de eso. Presente ante el Señor, confiese al Señor su pecado. Si usted ha pecado en contra del Señor, no permita que ese pecado siga dañando la comunión que Dios tiene con usted. No viva en el pecado. Arrepiéntase, porque inevitablemente, hermanos, el pecado va a traer desgaste a su vida. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 7. Miren conmigo aquí en el versículo 7. Dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, dice el salmista. Literalmente ahí, están debilitados a causa del sufrimiento. Y David cierra su oración, su apelación, su causa al Señor con una imagen que deja ver su interior. David dice: mi ojo está consumido a causa de mi sufrimiento. Es como que si la mirada se apagara, hermanos. Y eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce el pecado. Apaga la mirada. El sufrimiento, la aflicción interna, hermanos, producida por el pecado, drena, nos quita el brillo, la sonrisa y el gozo que debe ser expresada en nuestro rostro. Hermanos, examínate. Si tu rostro solo refleja agonía y dolor, es porque tal vez no has entendido que Dios lo que quiere es que te arrepientas y vivas una vida dichosa como la que Él quiere darte a ti. Miren que Él añade: se ha envejecido a causa de todos mis adversarios. Aquí envejecido comunica un desgaste prematuro. O sea, esto es un deterioro del rostro de una forma anormal. No es como cuando nosotros envejecemos, sino que David dice: este deterioro en mi rostro es totalmente un desgaste anormal. David está desgastado. Y este desgaste es producido, dice, no solo por los pecados, sino por las personas que están a su alrededor. Porque David, otra vez, al igual que el Salmo 5, David está preocupado por la gloria de Dios, hermano. Sabe que si él cae en pecado, el nombre del Señor será vituperado.
sabe que si él persiste en ese pecado, el nombre del Señor va a ser vituperado. Por eso él exclama su angustia. Y así, hermanos, David queda atrapado entre la culpa y la persecución. Sin embargo, hermanos, no reduce su dolor a la mala suerte. Miren, David no está diciendo, si yo estoy en este pecado, es porque tengo mala suerte. Si yo estoy en esta situación, es por desgracias de la vida. No, hermanos, no. Cada situación en la vida, lo que nos está diciendo David acá, es que aún Dios está controlando a sus adversarios, hermanos. Cada situación en nuestra vida está bajo el control de Dios. Si tú hoy estás pasando por una adversidad, eso está en control del Señor. No dudes en venir a Él, como lo vimos en el Salmo 3, 4 y 5. Él escucha y Él sabe. Él sabe cuánto tu espíritu puede aguantar. ¿Recuerdan 2 de Corintios? Cuando Pablo dice que Dios no nos va a permitir caer en una prueba que nosotros no podamos soportar. La idea ahí de Pablo es como un puente que sabe cuánta carga va a aguantar antes de que se quiebre. Dios no nos va a permitir una prueba que nosotros no podamos soportar. Por eso debemos amar la disciplina de Dios. Por eso, hermanos, David no duda en presentarle a Dios su debilidad, porque sabe que solo Dios puede renovar sus fuerzas. Por eso, hermanos, cuando tu pecado entristece y trae agonía a tu corazón y apagan la mirada de tu rostro, el creyente piadoso eleva con confianza su oración al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Hermanos, Dios no va a rechazar tu arrepentimiento genuino. Cuando tú confiesas a Él tu pecado, no dudes en venir a Dios. Dios puede transformar tu agonía en alabanza. Eso es lo que estamos viendo, hermano. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el versículo 8 al 10. Por eso podemos confiar en Dios. Miren ahí, 8 y 10. Y hermanos, y es que aquí llegamos a un punto de total seguridad, de total esperanza. Esto es lo que el salmista estaba esperando, hermanos. Tras haber sido expuesto ante la miseria, ante la agonía que es experimentar la ira de Dios, ocurre lo extraordinario. El tono del salmo cambia totalmente. Miren aquí cómo hay un cambio total. Ya no escuchamos el llanto de un hombre hundido y agobiado por su pecado, sino la voz de un hombre que se levanta con confianza. Este es un hombre con determinación, hermano. Este es un hombre totalmente diferente a lo que vimos de los versículos 1 al 7, hermano. Este es un hombre totalmente regenerado por Dios. Un hombre con una determinación firme. Miren el versículo 8. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y esto es decisivo, hermanos. El salmista entonces deja por un lado su dolor y ahora entra con una confianza en Dios, con una determinación. Y aquí el salmista entonces no está hablando como quien tiene dudas, hermanos, sino como quien ha experimentado el perdón de Dios. Una persona que ha experimentado el perdón de Dios levanta su mirada al cielo confiado por lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso es que David le dice a sus adversarios: apártense de mí. Miren que David traza una línea de separación. Esta expresión, hermanos, marca una distancia espiritual y relacional de convivencia. Miren, David dice prácticamente: aléjense. La idea es: no tengan parte conmigo, no participen conmigo. Y miren que él añade ahí: todos los hacedores de iniquidad. Y aquí, hermanos, quiero aclararle algo. No es un desprecio hacia los que no son creyentes, o sea, hacia los incrédulos. Simple y sencillamente, hermanos, que nosotros no podemos compartir las mismas actitudes, las mismas acciones, las mismas cosas que el incrédulo ama. Porque si el incrédulo ama ofender a Dios, usted no ama ofender a Dios, ¿verdad que no? Hermanos, esto es el Salmo 1 aplicado, hermanos.
David dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La idea aquí, hermanos, es que David lo que quiere es: miren, yo acabo de recibir el perdón del Señor y yo no quiero volver a pecar ante Dios. Mejor entonces aléjense de mí, porque yo estoy en una comunión con el Señor y no quiero volver a pecar con el Señor. ¿Sí? La idea, jóvenes, es que se alejen de aquellas personas que los llevan a pecar, hermanos. Chicos, aléjense de las amistades que los llevan a pecar en contra de Dios. Sírvanles. Amar al prójimo, hermanos, no es compartir lo que ellos hacen. No es hacer las cosas que ellos hacen. Amar al prójimo es compartirles el evangelio de Jesucristo. Amar al prójimo es servirles para que ellos vean la diferencia entre ellos y yo, que es tener a Cristo en mi corazón. Pero no es compartir, no es asociarse, no es relacionarse con el impío, no es compartir el estilo de vida del pecador. Si usted ha sido perdonado por Dios, aléjese. Mire que ellos son todos los hacedores de iniquidad, dice David. Esto define, hermanos, la práctica del impío, hermanos. Hermano, es imposible que usted quiera caminar en santidad y juntándose con pecadores que solo aman la destrucción y el pecado. David nos dice: si tú quieres caminar en santidad y en obediencia a Dios, haz una distinción clara entre el pecado y la piedad. Haz una distinción clara. Dios hace una distinción clara. Dios no se relaciona con el pecador. Dios no tiene comunión con el pecador. Por eso es que es tan dura la ira de Dios. Por eso es que es tan duro el infierno. El infierno, la gente piensa que es un lugar entonces donde Satanás está ahí con un látigo y hay fuego y todo esto, ¿no? Tenemos tantas imágenes de la cultura griega en nuestra mente, pero el infierno no es duro porque está Satanás. Satanás va a estar igual que todos los incrédulos ahí, siendo aplastado por la ira de Dios toda la eternidad, hermanos. Si el infierno es duro, es porque la presencia de Dios está ahí, pero no para bendecir. El infierno es duro porque la presencia de Dios está ahí para castigar eternamente al pecador. Lo que hay en el infierno es la ira de Dios por la eternidad. Lo que hay en el cielo es la bendición de Dios por la eternidad. Y miren, Dios no tiene problema en hacer una distinción entre el pecador. ¿Por qué ustedes, hermanos, siguen relacionándose, compartiendo las mismas vivencias y las mismas experiencias y las mismas cosas que los pecadores hacen? Tienes que ser diferente. Tienes que ser un testigo fiel, ¿recuerdas? Proclamar la gloria de Dios a esas personas que son incrédulas. Es triste escuchar, hermanos, cuando hermanos dicen: mi mejor amigo. Y cuando yo le pregunto: ¿quién es tu mejor amigo? No, es un man ahí de la universidad que es alcohólico, drogo, fuma, bebe y hace todo lo que se llama pecado y no tiene el temor de Dios. Y yo digo: wow, ¿cómo ese puede ser tu mejor amigo si tú eres cristiano? Es imposible que pueda ser tu mejor amigo. David afirma entonces su causa: porque Jehová ha oído. Si tú te alejas del pecado, hermanos, aunque te llamen santurrón, miren, David dice: Jehová me ha oído. A David le interesaba más estar en una comunión con Dios que en una comunión con el impío. ¿Me estoy dando a entender? David ama más la presencia de Dios que estar viviendo con personas que lo llevan a pecar en contra de Dios. Miren ahí, dice: Dios ha oído la voz de mi llanto. Y aquí el llanto nos sugiere que David, hermanos, estuvo en un ruego constante. Aquí la idea de voz, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, la voz de mi clamor. Es la misma idea, nada más que ahora dice la voz de mi llanto. La súplica, la agonía de haber experimentado estar bajo la ira de Dios. David dice: no más. No quiero vivir en pecado, porque el pecado me pone bajo tu ira, Dios. Y por eso es que David clama con certeza: Jehová ha oído mi súplica. Miren el versículo 9. Jehová ha recibido mi oración. Es impresionante, hermanos.
David entonces pasa de la determinación a la certeza. Su seguridad y su nueva firmeza no es optimismo. Miren que David aquí no fue una charla motivacional para sentirse mejor. Miren esto, David no fue a una terapia para poder sentirse mejor. David buscó refugio en restablecer la comunión con Dios. Lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida con gozo es tener una comunión genuina con el Señor. Ahí, hermanos, mi súplica es casi la misma palabra que aparecía en el versículo 2, ten piedad. David está usando una rima ahí. Y súplica ahí describe no una oración genérica, sino un ruego intenso de dependencia y misericordia. Y este es el mismo clamor, hermanos, por compasión que vimos en el versículo 2. Solo que ahora David ha recibido la restauración. David ahora siente que el Señor ha escuchado su ruego. Dios lo ha restaurado. Y hermanos, la forma en cómo este verso entonces coloca también a Jehová en el centro, repitiendo 2 veces, hermanos, otra vez. 8 veces en el Salmo se repite la palabra Jehová. Y es increíble, al inicio y al final las repeticiones son abundantes, hermano. Jehová, Jehová. Esto subraya que la paz de David no proviene de que los problemas desaparecieron por obra de magia o de repente. David entiende que los problemas, los síntomas han desaparecido porque Dios ha restaurado su relación con él. Miren qué impresionante. En medio de su pecado, lo que le traía enfermedad, dolor, agonía, ahora se ha convertido en gozo por el restablecimiento de la comunión con Dios, con él. Y la palabra ahí, recibió mi oración, expresa la continuidad de la aceptación. David ahora dice, el Señor recibe mi oración. ¿Por qué? Porque él está en comunión con el Señor. David está tranquilo, está gozoso con la certeza de que su rey se ha comprometido con él a sostenerlo constantemente. Y la lección para nosotros es clara, hermanos. El mismo Dios que nos disciplina es el mismo Dios que nos restaura. ¿Ven? La justicia de Dios y la santidad de Dios y el amor de Dios que miramos en el capítulo 5. La santidad de Dios demanda castigo, hermanos, pero el amor de Dios restaura a los que son suyos, hermanos. Y esto, hermanos, habla de ese genuino arrepentimiento. Por esa razón, hermanos, David puede recibir esta retribución. Mira el versículo 10. Dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Es una expresión, hermanos, no de venganza. David no se está vengando, sino que es una expresión de juicio de Dios contra aquellos que buscan la maldad. David pronuncia una sentencia clara, dice, que sean avergonzados y que queden estremecidos, es la idea. Ven, la palabra en sus Biblias aparece avergonzado. Es la misma palabra que vimos en los versículos 3, estremecido. ¿Recuerdan? Mis huesos se han estremecido y mi alma se ha estremecido. Ahora David dice, los impíos, los incrédulos, ellos que sean estremecidos. El terror entonces y la disciplina ahora recae sobre aquellos que se rebelan en contra del rey. Salmo 2. Y luego, hermanos, miren ahí, que se vuelvan atrás, dice David. ¿Sí? Es la idea de en sentido contrario. Esto, hermanos, es claro. El que está con Dios, el genuino creyente, ese, recuerdan el versículo 4, vuélvete, Señor, ¿recuerdan? El que es creyente, el Señor entonces regresa y restablece su comunión con él. Pero aquí, hermanos, cuando dice que vuelvan atrás ellos, la idea es que ellos no pueden estar en comunión con el Señor. Aquí es al contrario. Ellos salen corriendo y eso trae castigo y ruina. Miren ahí, dice, en un instante sean avergonzados. En un instante. De repente, hermanos. Y esto, hermanos, es bien importante en cuanto al lenguaje poético del Salmo. Porque el llanto de David aquí fue prolongado, hermanos. Dice, todas las noches, ¿recuerdan el versículo 6? David lloraba y gemía a causa de la disciplina de Dios. Pero la retribución de Dios es en un instante.
Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, Dios no espera en abrazarnos y tomarnos por hijos. Dios inmediatamente nos devuelve su favor. Y esto es impresionante, hermanos. La retribución de Dios es eficaz. Y miren que Dios nos abraza y nos recoge y nos restaura, pero no para que nosotros tengamos una vida, como decía mi papá, pusilánime, una vida vana, sino que, ¿recuerdan los versículos? Para la gloria del Señor. Si Dios restaura tu vida después de tu pecado, es para que tú vivas para la gloria del Señor, para que tú vivas para la gloria del Señor. Y el Salmo 6 nos enseña esto, hermano. El camino de la disciplina entonces comienza con los huesos estremecidos y el alma hecha pedazos, pero termina entonces con los enemigos, con Satanás, aplastados por el Señor, allá en Apocalipsis 21. Termina destruyendo y desapareciendo y quedando avergonzados nuestros enemigos. Hermano, no importa cuán larga sea tu noche de llanto, si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, como dice 1 Pedro 4:5, el Señor escuchará tu clamor, porque Dios no desecha a un corazón arrepentido, hermanos. Dios no desecha a un corazón arrepentido. Vaya conmigo a Salmo 51:17. Miren lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y escuche bien, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, la disciplina del Señor no tiene como propósito destruir al creyente. Ame la disciplina del Señor, ámela. La disciplina de Dios es restauración en su gracia. Lo primero que nosotros vimos es que Dios corrige al que clama. Dios sostiene. Lo segundo, por la abundancia de su amor leal al que viene a Él arrepentido. Y número 3, Él transforma la desesperanza en gozo aquel que confía en Él, hermanos. Hermanos, la exhortación para nosotros es entonces, hermanos, que debemos humillarnos y confesar y perseverar en oración, porque el Señor transforma entonces nuestro quebranto en un testimonio de vida, hermanos. Dios transforma tu agonía en una expresión de alabanza que los que te miran pueden ver a Jesucristo en ti. Arrepiéntete de tu pecado. Y al salir de hoy, hermanos, reconozcan con honestidad cualquier pecado. Sea honesto consigo mismo. Si usted ha pecado en contra de Dios, sea sincero. Rinda su vida al Señor. No busque excusas. Busque restauración, ¿me entiende? No busque andarse excusando delante de Dios. Confiese su pecado. Ore con claridad. Dependa en el amor leal de Dios y no en sus méritos propios. Porque, hermanos, todas nuestras obras, como dijo Isaías, son como trapo de inmundicia para el Señor. No dependa en sus propios méritos. El perdón de Dios está a su alcance, hermano, por la gracia del Señor. Apártese, por último, apártese de todo aquel que hace lo malo. Ponga distancia. Si usted va a tener una relación con un inconverso, es para testificarle de Cristo, no para compartir lo que ellos hacen. Aléjese del pecado. Uno que ama verdaderamente a Dios no puede estar participando con las obras del pecado. Oremos. Amado Dios, ayúdanos, Señor. No solo a apartarnos de los que hacen lo malo y no compartir lo que ellos hacen, sino, Señor, también a que nosotros mismos, que no seamos seducidos y llevados por la propia concupiscencia de nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados hoy, Señor. Porque, Señor, cuando pecamos contra ti, todo nuestro ser entra en una agonía terrible. Y no queremos experimentar, Señor, ese alejamiento, Señor, esa falta de comunión contigo. Ayúdanos a ser sinceros y a venir delante de ti con humildad,
reconociendo quién eres tú, Señor, y reconociendo tu carácter, Padre. Gracias por todo lo que haces. Guíanos en esta semana, en el nombre del Señor. Amén y amén.